Bienvenidos una vez más a Economía desde casa. En el día de hoy seguiremos un curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos la financiación ajena a medio y largo plazo y hablaremos sobre sus fuentes. La financiación ajena a medio y largo plazo son aquellos fondos que la empresa pide prestados durante un periodo superior a un año. Al acabar ese periodo, la empresa debe devolverlos junto a unos intereses. Eso sí, en el caso de que se pida prestado por un periodo inferior al año, ya estaríamos hablando de fuentes de financiación ajena a corto plazo, que explico en este vídeo que te dejo aquí en las etiquetas. Vale, por lo tanto, podemos destacar 5 tipos de fuentes, dentro de la financiación ajena a largo plazo. La primera de ellas serían los préstamos a largo plazo. Estos son fondos que la empresa pide prestados a los bancos. A cambio de recibir estos fondos, la empresa deberá pagar unos intereses en las condiciones pactadas y devolver el préstamo en un periodo superior al año. El segundo tipo serían los créditos para la adquisición del inmovilizado. Una posibilidad que tienen las empresas es negociar con sus proveedores de bienes de equipo la formalización de un préstamo que sea parecido al bancario. Esto se da debido a los altos costes de los bienes de equipo, cuya adquisición exige un fuerte desembolso para la empresa, que no siempre tienen disponible. Por ello, es habitual que el proveedor ofrezca facilidades de pago a las empresas, como puede ser el aplazamiento del pago, o el cobro en varios pagos distribuidos en el tiempo. Eso sí, para dar mayor seguridad a los proveedores, estos créditos suelen formalizarse en letras de cambio. El tercer tipo de financiación sería traer de empréstitos. Cuando las empresas necesitan bastante dinero y los bancos no les proporcionan esta cantidad, tienen la opción de pedírselo a particulares y a otras empresas. Para ello, la empresa puede crear un empréstito, es decir, dividir el dinero que necesita en muchas partes de igual valor. Cada una de estas partes en las que está dividido el empréstito recibe el nombre de bono u obligación. Estas obligaciones se ofrecen al público, y quien las compre estará prestando dinero a la empresa, convirtiéndose así en acreedores de la empresa. A cambio, la compañía se compromete a devolver ese dinero que se le prestó en el plazo pactado y al pago de una serie de intereses durante ese tiempo. El cuarto tipo de financiación sería el leasing, o también llamado arrendamiento financiero. Cuando la empresa necesita un equipo productivo y no tiene dinero para comprarlo, puede acudir a una entidad de leasing. Esta entidad irá al fabricante y una vez que le haya comprado la máquina, se la cederá a la empresa, que deberá ir pagando ya sea una cuota mensual, trimestral, anual, etc. en concepto de alquiler. Lo bueno del leasing es que es un contrato de arrendamiento con opción a compra, lo que le permite a la empresa, una vez acabado el periodo de arrendamiento, decidir si adquirir ese bien a un precio bajo, renovar el contrato o devolver el equipo. Como observaciones, comentar que el pago de la cuota de leasing no suele incluir ni el mantenimiento del bien ni el seguro. Como ventaja podemos destacar que la empresa tendrá el equipo que necesita sin la necesidad de tener el dinero en el momento. Por otro lado, su principal inconveniente es que el coste de la operación suele ser muy elevado. Por último, el quinto tipo de financiación sería el renting. Este funciona de manera parecida al leasing, es decir, la empresa de renting nos alquila un bien que necesitemos para llevar a cabo nuestra actividad, a cambio del pago de una cuota. Sin embargo, hay algunas diferencias con el leasing, como por ejemplo que la empresa de renting sea la propietaria de los bienes y tenga un stock de productos, o que el mantenimiento y seguro de los bienes corra por cuenta de la empresa de renting. Y por último, otra diferencia es que en los contratos de renting no suele haber una opción de compra, una vez finalizado el alquiler del producto. Debido a estas diferencias, el alquiler del bien por renting es más caro que en una entidad de leasing. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios, para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.